En el libro de Jonás encontramos la historia de un profeta llamado Jonás, quien fue enviado por Dios para advertir a la ciudad de Nínive sobre un juicio inminente debido a su maldad. Aunque al principio Jonás se mostró renuente, finalmente obedeció y proclamó la advertencia divina a la población. Al escuchar el mensaje de Jonás, el pueblo de Nínive se arrepintió de sus pecados y fue perdonado del juicio. Así como los ninivitas se arrepintieron y evitaron el castigo divino, debemos tomar en serio las advertencias de Dios en nuestras propias vidas, apartándonos de caminos pecaminosos para evitar su justa ira. En el relato bíblico de Noé, encontramos otro ejemplo de advertencia divina. Dios advirtió a Noé sobre el próximo diluvio, instruyéndolo a construir un arca para salvar a su familia y a los animales. Aunque Noé enfrentó la incredulidad y el escarnio de sus contemporáneos, siguió las instrucciones divinas y fue salvado de la destrucción. De la misma manera que Noé obedeció a Dios y encontró seguridad en el arca, nosotros también debemos obedecer los mandamientos de Dios en nuestras vidas, evitando las consecuencias destructivas de la desobediencia. En el libro del Apocalipsis, Jesús envía mensajes de advertencia a las 7 iglesias, llamándolas a arrepentirse y volver al primer amor. Aborda cuestiones como la falta de celo, compromiso e indiferencia espiritual. Jesús advierte sobre las consecuencias de ignorar sus palabras, incluida la posibilidad de ser rechazados por Él. De la misma manera que las iglesias fueron advertidas para arrepentirse y volver a seguir las enseñanzas de Cristo, también debemos tomar en serio las advertencias divinas en nuestras propias vidas y esforzarnos por permanecer obedientes y fieles a sus mandamientos. En la parábola de las 10 vírgenes, contada en Mateo 25, Jesús narra la historia de 5 vírgenes sabias y 5 vírgenes necias que esperaban la llegada del esposo. Las vírgenes sabias estaban preparadas con suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las vírgenes necias no se preocuparon por abastecerse. Cuando llegó el esposo, las vírgenes sabias pudieron participar en la fiesta nupcial, pero las vírgenes necias se quedaron afuera por falta de preparación. De la misma manera que las vírgenes sabias estaban atentas y preparadas para la llegada del esposo, nosotros también debemos estar vigilantes espiritualmente y preparados para no ser excluidos del reino de Dios. Las historias de Jonás, Noé y las 10 vírgenes sirven como ejemplo de personas que tomaron en serio las advertencias de Dios y se beneficiaron de esos mensajes. Al escuchar algunas de las advertencias bíblicas más serias relacionadas con los últimos días, es importante que también profundicemos en nuestra fe y nos preparemos para seguir las enseñanzas divinas. El versículo 1 de Juan 2:18 advierte: «Hijos míos, estamos en los últimos días, y como han oído que viene el anticristo, incluso ahora, muchos anticristos han surgido». Este pasaje destaca 2 puntos importantes: el regreso del anticristo y la llegada de muchos anticristos. El espíritu del anticristo es cualquier espíritu que no confía en Jesús y por lo tanto no es de Dios. Como está escrito en 1 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. El texto bíblico explica que el espíritu del anticristo ya está presente en el mundo y es un espíritu que se niega a reconocer a Jesucristo como Señor y Rey. Hoy en día es posible observar el espíritu del anticristo actuando en el mundo. Hay personas, instituciones y sistemas que se niegan a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y la verdadera fuente de vida. Niegan su muerte y resurrección, lo que es un signo del espíritu del anticristo en acción. En Apocalipsis 12:12, la Biblia dice:
Por eso alégrense, cielos, y ustedes que moran en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que su tiempo es corto. Es crucial entender que el diablo busca oportunidades para alejar a las personas de Dios, especialmente en los días actuales. El texto bíblico advierte sobre la intención del diablo de llevar a las personas por un camino de destrucción, contribuyendo al aumento del mal en el mundo. Esto incluye el entretenimiento, la sociedad e incluso las ideologías. Es importante comprender que el diablo ejerce influencia en las normas, ideas y opiniones del mundo y puede tener un impacto significativo en instituciones y empresas, especialmente aquellas enfocadas en el dinero. El dinero se ha convertido en un ídolo para muchos y el amor al dinero es la raíz de todo mal. Otras cosas como la carrera o los bienes materiales también pueden convertirse en ídolos. La Biblia advierte que, debido al aumento de la maldad, el amor se enfriará, lo que se evidencia en la falta de valoración de la vida humana y la disminución de la compasión. La palabra de Dios nos exhorta a amar al Señor con todo nuestro corazón y alma, y a amar al prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, la incapacidad de las personas para amar adecuadamente es un reflejo de su incapacidad para amarse adecuadamente a sí mismas. Aunque el templo satánico pretende representar a Satanás como un símbolo de amistad y compartir, la Biblia lo caracteriza como el padre de las mentiras y el responsable de robar, matar y destruir. Mientras el templo satánico ha iniciado iniciativas como el club de desaceleración en algunas escuelas, la elección de escuelas con clubes después de la escuela, cristianos, sugiere una intención más amplia de socavar las enseñanzas cristianas que promover la verdadera comprensión y el compartir. Por lo tanto, es importante estar atentos a las influencias externas que afectan la percepción de las personas sobre el bien y el mal, especialmente en el contexto de grupos que buscan desafiar las enseñanzas bíblicas y promover una visión distorsionada de Satanás. Es fundamental permanecer firmes en nuestra fe y conocimiento bíblico, teniendo en cuenta las distorsiones de la verdad que pueden ser presentadas por entidades como el templo satánico. ¿Están siendo utilizados los programas después de la escuela por el demonio como una estrategia contra el cristianismo? La Biblia nos advierte sobre la batalla espiritual que enfrentamos, no solo contra seres humanos, sino contra fuerzas malignas y espirituales. Esta es la realidad que estamos presenciando. Estas batallas no son necesariamente visibles a nuestros ojos humanos. No esperamos presenciar enfrentamientos entre demonios y ángeles en los cielos. Lo que vemos son situaciones extrañas, donde lo correcto se llama incorrecto y lo incorrecto se llama correcto, ya sea en las noticias o en las redes sociales. Nos quedamos perplejos ante la dirección que está tomando la sociedad, y esto afecta tanto a los conservadores no religiosos como a los cristianos. La decadencia moral es evidente, y aquellos que valoran la rectitud se sienten desplazados. Los valores divinos se descuidan diariamente. Mientras algunos parecen indiferentes, aquellos que perciben la gravedad de la situación son pocos. La indiferencia puede hacernos sentir aislados e incluso cuestionar nuestra propia cordura. La Biblia compara los días actuales con los de Noé, una época marcada por la violencia y la corrupción. Dios intervino entonces con el diluvio global. Jesús también mencionó los días de Noé al hablar sobre su segunda venida. Nos recuerda que nadie sabe el día ni la hora, excepto el Padre.
Al igual que Noé fue justo en un mundo lleno de pecado, enfrentamos desafíos similares hoy. La sociedad ha caído en la perversidad y la maldad. Las personas han optado por seguir sus propios caminos y la oscuridad se ha instalado en muchos corazones. Detengámonos aquí y reflexionemos sobre el mundo actual. ¿Estamos presenciando una era en la que el pecado se infiltra? ¿El mal domina la sociedad? ¿Las personas siguen sus propios caprichos? ¿El mal está suelto en este mundo contemporáneo? Continuando, te invito a considerar la época de Noé y compararla con los días de hoy. Antes del diluvio, mientras Noé construía el arca, dedicó años llamando a las personas al arrepentimiento, pero fue ignorado. Las advertencias sobre el juicio divino fueron desestimadas. ¿Cuántas personas tienen acceso al Evangelio hoy, pero optan por ignorarlo? ¿Cuántas escuchan su mensaje, pero se niegan a obedecerlo? Me imagino que cuando Noé predicaba y el diluvio no llegaba, enfrentaba rechazo e incluso persecución. En el mundo actual, ¿los cristianos están siendo heridos? ¿Están siendo perseguidos? La segunda epístola de Pedro nos da una visión valiosa sobre la mentalidad humana a medida que nos acercamos al regreso de Cristo. Pedro advierte sobre aquellos que seguirán sus propias voluntades, lastimando a otros. Cuando las personas se enfrentan a Dios, la Biblia o valores tradicionales, ¿cuál es su tendencia? Lamentablemente, muchos eligen lastimar. ¿Por qué abandonan los principios que amamos? Porque prefieren satisfacer sus propios deseos malignos en lugar de seguir a Cristo. El engaño del infierno lleva a las personas a creer que su pecado es justificable y que Dios es, de alguna manera, malvado. La mayoría de las personas no reconocen su pecado como tal. Han sido engañadas para pensar que lo que les lastima es, de hecho, beneficioso. El infierno ha sembrado la mentira de que Dios es un dictador restrictivo. Lo que las personas no comprenden es que no es solo el hecho de que Dios odie el pecado y nos instruya a evitarlo. Estos mismos pecados que las personas quieren abrazar son los que, en última instancia, nos destruyen. El templo de Satán no está solo en esta línea de pensamiento. En todo el mundo, la sociedad parece empeñada en impedir que las personas aprendan sobre Cristo. Vemos cada vez más cómo la sociedad acepta e incluso promueve estilos de vida, ideologías y actividades que van directamente en contra de Dios. Por eso, la Biblia nos advierte en Proverbios 4:23 a guardar nuestro corazón por sobre todas las cosas, porque de él emanan las cuestiones de la vida. ¿Por qué? Porque Satanás, el antiguo tentador, está observando nuestros corazones, especialmente en estos últimos días. Su plan es corromper nuestros corazones para que nos alejemos de Dios. La Biblia nos advierte que el espíritu del anticristo ya está en operación en el mundo. Hay tantas distracciones a nuestro alrededor hoy en día. El entretenimiento, la música, algunas iglesias, todo parece bueno superficialmente, pero tiene una agenda maligna detrás. En estos últimos días, vemos más y más burladores y escépticos con respecto al Evangelio surgiendo. Como dice 2 Pedro 3:4, cuestionan: ¿dónde está la promesa de su venida? Ignoran intencionalmente el hecho de que los cielos existieron desde hace mucho tiempo y la tierra fue formada y sustentada por la palabra de Dios. Se burlan de la idea del juicio divino, prefiriendo creer que Dios está lejos e indiferente. Razonan que, porque Dios no aparece instantáneamente para castigar su maldad, tal vez no exista o no le importe. En esta parte de las Escrituras, la Biblia nos dice que deliberadamente ignoran las evidencias claras del trabajo de Dios en la naturaleza. El poder creativo de Dios
se manifiesta en toda la creación y sin embargo eligen ignorarlo. El libro de Romanos capítulo 1 aborda esto y afirma que las personas están sin excusa porque al observar la naturaleza es evidente que Dios existe y es el creador del mundo. Además, hay evidencias históricas del diluvio global y también eligen ignorarlo. En nombre de la ciencia, la sociedad promueve diversas teorías absurdas que contradicen a Dios y al sentido común. Todo esto se hace en un intento de negar su existencia. Las personas seguirán oponiéndose a todo lo que creemos, y eso no cambiará. Lo que podemos hacer es reconocer lo que está sucediendo y despertar al hecho de que la maldad se está extendiendo en este mundo. Cuando nos damos cuenta de esto, es nuestro deber, como pueblo de Dios, levantarnos contra esta maldad que nos rodea. Debemos permanecer firmes en la palabra de Dios y proclamarla sin dudarlo. Si te gustó el video y te identificaste con el contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartirlo con tus amigos y familiares, y así juntos seguir creciendo en la fe y en el conocimiento. Que la paz de Dios esté contigo. Hasta el próximo video.